segundo día, pero también último de esta semana, del estudio bíblico. Segundo día de estudio bíblico, donde empezamos el día de ayer con el ejemplo, con el modelo de Jesús. Empezamos a mirar cómo el Señor dice por qué Él agrada a Dios, por qué el Señor Jesús agrada a nuestro Padre Celestial. Quiero que vaya a Juan capítulo 8, versículo 29, para que continuemos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, nosotros nos vamos a Hebreos 10, 5 y no vamos a leer todo lo que leímos ayer, no, solamente Hebreos 10, versículo número 5. Y mire esta esencia de lo que el Señor Jesucristo, como ejemplo de todos nosotros, nos dice. ¿Cómo agradar al Padre? ¿Cómo agradar a Dios? Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y lo que le agrada a Dios es que hagamos su voluntad, la voluntad de Él, la voluntad del Padre. Entonces dijimos ayer que no podríamos, por más buenas intenciones que tengamos, no podríamos hacer la voluntad del Padre si no la conocemos. Eso es lo mismo que el matrimonio. En el matrimonio nos casamos con unas intenciones buenísimas, pero cuando no conocemos, que creo que ninguno de los que se casaron en el pasado o que nos casamos en el pasado, conocíamos cómo funcionaba una mujer, y ninguna mujer se casó sabiendo cómo funcionaba un hombre. No, ni siquiera las que tuvieron 2 o 3 matrimonios, no, porque no se era consciente. Entonces, por buenas intenciones que se tengan, si no tenemos conocimiento de cómo agradar a la otra persona, no va a funcionar. No, porque ese hombre se pasó 25 años tratando de llevar un buen hogar, pero nunca agradó a su mujer, porque él pretendió hacer que su esposa hiciera las cosas que a él le gustaban, que cambiara de acuerdo a los caprichos de él. La aburrió. Y después de tener muchos hijos se fue, se largó. Esa mujer amaba mucho a su esposo y quiso en 7 años retenerlo y permanecer con él enamorado, pero no pudo, porque la amargura que ella tenía y el desconocimiento que tenía de ese hombre la llevaron a ella a aburrirlo, a afligirlo, a que no quisiera nada, no quisiera saber nada de ella. De la misma manera el cristiano que dice yo voy a agradar a Dios, pero no conoce la voluntad de Dios, no pasa nada. No podrán nunca agradar al Señor. Porque muchos cristianos hoy se están inventando cosas y muchas doctrinas. Ponga atención a las doctrinas, hermano. Ponga atención a las doctrinas. Eso me imagino que por ahora que esas redes sociales hacen boom con relación a todos los temas, incluyendo la religión, me imagino cuántas serán las cosas raras que salen por las redes sociales diciendo que Dios mandó, que es que hay que hacer, que por allá uno hace una cosa, que por allá el otro se para de cabeza, que el otro entonces... La última que escuché por ahí fue que algún ministro en algún lugar del mundo ungió una columna y le mandó a todos los integrantes de esa congregación que abrazaran esa columna y entendieran que esa columna era Dios, que le contaran a Dios. Entonces cuando nosotros no sabemos, cuando nosotros pensamos que es que los pastores son infalibles, vamos a creer que lo que se están inventando, que está por fuera de la palabra, vamos a creer que es que lo recibieron como revelación. Y ninguna revelación sirve
si no se alinea con la Biblia. Ninguna revelación la puedes creer si se salió de la palabra. No. Así que muchas personas están creyendo que están agradando a Dios, pero abandonaron la familia, dizque para dedicarse a la obra del Señor. Y abandonaron unos hijos que más adelante se convirtieron en adictos, que se convirtieron hasta en ministros de Satanás. ¿Por qué? Porque esa mujer, ese hombre que dijo amar a Dios, se inventó la doctrina de que tenía que dejarlo todo, abandonarlo todo y meterse por allá a un lugar que se llamaba iglesia. Y eso no, hermano, nada de lo que el hombre se invente le va a agradar a Dios. Y su vida en desgracia y su familia en desgracia. Y yo me imagino, iglesia del Señor, ¿cómo será la cara de aquellos que han llegado a la eternidad y han dicho, bueno, ¿yo por qué no estoy en el paraíso? ¿Yo por qué no estoy en un lugar de espera maravilloso con aire acondicionado y todo? ¿Yo por qué no estoy en un lugar hermoso disfrutando de la presencia del Señor? Y tal vez la respuesta, si es que tiene respuesta, le van a decir, ¿y es que acaso tú obedeciste a Dios? ¿Obedeciste su palabra? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en este punto, y agradezco a Dios poder tocar este tema, le agradezco al Señor que podamos tocar este tema. Hermano, nunca podríamos agradar a Dios si no conocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿En qué lo estamos obedeciendo y en qué no lo estamos obedeciendo? ¿Qué es lo que debería dejar este mes, el tema de este mes, para usted y para mí? Una necesidad de leer y de estudiar la Biblia, una necesidad de conocer realmente qué es lo que dice Dios sobre los temas de toda índole, de todo, porque la Biblia habla de toda índole, de la relación interpersonal, de la relación de negocios, de las finanzas, de la economía, de la sexualidad, de la crianza de los niños, de la crianza de los jóvenes, de la relación entre esposos, de todo habla la Biblia. Y si nosotros nos interesamos y deseamos agradar a Dios, tenemos que empezar por reconocer que nos falta conocer ese Dios y conocer su voluntad, ese Dios maravilloso que nos da la oportunidad de acercarnos a Él como hijos, como hijos. Entonces, ya allí fuimos ayer a Romanos capítulo número 12, versículo 2, y lo que dijimos muy someramente, muy sencillamente, es que no me puedo conformar ni siquiera a la forma en que viven las iglesias, los cristianos modernos, ni siquiera me puedo conformar a ese evangelio moderno, donde quieren meter el mundo a las iglesias, a las congregaciones, a la vida del cristiano y decir, no, en el nombre de Jesús, vamos a adorar ídolos en el nombre de Jesús y al divino niño le vamos a hacer un altar en el nombre de Jesús, porque le estamos celebrando el cumpleaños a Jesús. Eso es lo que la iglesia moderna pretende hoy. Y el Señor dice en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo. El siglo, lo que trae, el modernismo, lo que trae las redes sociales, lo que trae esa venta. Oiga, por las redes sociales me dicen las personas que se están vendiendo unos estilos de evangelio, hermano, tan salidos de la Biblia. Y hay gente que lo entiende, que dice comprender que sí, que eso es verdad. Sobre todo esa clase de evangelio que trae libertinaje. Que le dicen, no, estamos en la gracia y usted puede hacer, estamos en la gracia y usted puede decir y usted puede. No, hermano. La Biblia no ha pasado de moda y nunca pasará de moda. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Es así o no? Entonces nos dijo este versículo, no te conformes a este siglo. Más bien transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué estás entendiendo por la Biblia? Pero hay cristianos que no leen la Biblia, sino que van y le preguntan a un ministro libertino, ¿yo puedo? Claro, hermanito, claro, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Y usted qué dice? Yo también puedo. Claro, sí. ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no? Muchas personas se han molestado conmigo
porque me hacen preguntas. Pastor, ¿y yo puedo? ¿Y qué te han dicho de eso? Me han dicho esto, esto y esto. Ah, bueno, ya te dijeron, ya alguien te dijo algo. Ahora vete y estudia la Biblia para que te des cuenta si te engañaron o no. Yo te digo algo diferente y tú no vas a saber quién dice la verdad o quién dice la mentira. Te toca estudiar. A alguien por ahí le dije, deje la pereza, hermano. Deje de estar preguntando. Todo lo pregunta. Pero me imagino que después se conecta con otro ministro y le pregunta las mismas cosas. Al fin, ¿con qué se va a quedar? Con el concepto de qué hombre se va a quedar. Lea la Biblia, estúdiela y créale a la palabra. Y cuando uno está enterado de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra, entonces uno sabe si está agradando a Dios o no. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entiendes de la Biblia? Hoy Dios está derramando un nivel de entendimiento en cualquier creyente impresionante, hermano. Impresionante. No necesita usted ni siquiera preguntar. Lea, deje la pereza y lea y verá. Hermano, yo empecé a leer la Biblia. Yo leí 18 meses la Biblia sin pastor. 18 meses antes de determinarme a ir a una congregación del Centro Misionero Bethesda. Y le digo una cosa, yo entendí. Mi esposa entendió. Héctor Andrés, que tenía como 12 años, 11 años, entendió. Mónica entendió. Y cuando llegamos a la iglesia cristiana, entonces, pues vino la situación difícil, ¿no? Porque empezar a visitar al pastor, es que la Biblia dice, pastor, mire, usted ya se fijó. Sí, hermanito Héctor, pero es que usted va muy de afán, espérese. Ah, bueno, al otro día, pastor, es que usted dijo tal cosa, pero la Biblia dice, pastor, ¿qué hacemos? Ay, hermano, ay, no, espérese que ahora estoy ocupado. Y así me llevó. Hermano, el que quiere entender, entiende, pero tiene que estudiar. ¿Qué cosa? Abra la Biblia, léala. Pídale al Espíritu de Dios que le haga entender y así se dará cuenta si está agradando a Dios o no, si está haciendo su voluntad o no. Pero nos tenemos que renovar, oiga, transformarnos por medio de la renovación de lo que estamos entendiendo de la palabra, de la Biblia. Tantas doctrinas de hombre que gracias a Dios han salido en gran manera, tantas doctrinas de hombre que hizo mover a la iglesia de Cristo por caminos errados, hermano, y no les iba bien. Y no veían prosperidad, restauración en su vida, cambio, no, porque estaban practicando lo que un hombre les dijo. Y muy seguramente ese hombre tenía una alma herida, entonces andaba en obras de la carne, pleito, contienda, enemistad, tal vez envidia o celos. Y entonces el fruto, ¿cuál era? ¿Bueno? No, de ninguna manera. Mire lo que dice Efesios 5:17. Dice la palabra 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, Pablo, una de las cosas que más insiste es en orar, porque el Señor traiga espíritu de entendimiento, traiga conocimiento de Dios, porque sin entendimiento, Mire, y yo no es que le vaya a decir que fue que yo soy inteligente y entonces yo entendí, yo discerní. No, Señor. A mí el Señor me reprendió y me ha reprendido y sé que me seguirá reprendiendo en muchas cosas. Y el día que, dirigido por un ministro desde un púlpito, que estaba ministrando y diciéndole a la iglesia, hermano, pídale revelación al Señor, pídale revelación. Nuevo, hermano, no tendría 3 semanas yo, tal vez 3, 4 semanas. Y yo cerré mis ojos y levanté mis manos y le dije, Señor, dame revelación. Y pum, aquí en el pecho un golpe espiritual y me dice, ¿para qué me pides revelación si no entiendes lo que lees? Ahí me tiró al piso. Y me repitió, ¿para qué me pides revelación si no entiendes lo que lees? Pídeme entendimiento. Y yo, sí. Eso es. Y desde ese día siempre le digo, Señor, permíteme entender. Señor, permíteme entender. Abre el entendimiento de esta cesera.
de esta cabeza, de todo mi ser, para poder entender. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra insensato se la voy a recordar, usted la conoce. La palabra insensato dice propiamente sin sentido, no tiene un sentido lógico. Es decir, estúpido. Perdón, es la Biblia la que nos está insultando, yo no. Así dice, estúpido, ignorante, egoísta, imprudente, moralmente incrédulo. Eso es. ¿Qué palabra estamos mirando? Insensato. Por tanto, bueno, no seas insensato. Las otras palabras están muy feas. Sino entendidos. ¿Qué significa la palabra entendido? 49:20. Entender es enviar, es poner juntos, es decir, comprender mentalmente. Si usted recuerda el pasaje de primera carta a los Corintios capítulo 2, donde dice que todas estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cuando yo estoy junto, cuando yo soy un equipo con el Espíritu de Dios, ¿qué me queda grande a mí para entender? La respuesta es nada. Claro. Y aquí está diciendo que entender o entendimiento significa poner juntos, es decir, comprender mentalmente. Por implicación, actuar devotamente, entendido, juicioso, comprender. Eso es. Así que, cuando Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, nos está diciendo, hermano, deje de voltear aquí en el mundo, deje de buscar lo que no se le ha perdido, deje de darle lugar a la concupiscencia, a toda hora como interesado por lo prohibido, ¿qué hay aquí, qué hay allá? Voy a mirar, no. Más bien entienda que la voluntad del Señor es que usted sea santo, que se aparte de todo eso que lo va a arrastrar a tener curiosidad por ver más. Yo entiendo algo y usted lo entiende también. Aunque nosotros sepamos la teoría, hay que ponerla por obra para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena, perfecta. Si nosotros no ponemos en acción lo que nosotros leemos, mire, ¿cuántos cristianos no saben lo que es vivir en el Espíritu? ¿Cuántos cristianos no entienden lo que es meditar, razonar espiritualmente de acuerdo a la palabra? ¿Por qué? Porque gastan mucho tiempo distraídos. Hace muchos años el Señor me dijo, Héctor, cuando el diablo no puede meter en pecado a un cristiano, lo distrae para irlo atrayendo por otros medios a lo mismo, al pecado. Y la distracción, oiga, la internet sí tiene distracción, hermano. Uy, impresionante. Impresionante cómo una ama de casa, hija de Dios, cristiana, servidora del Señor, cómo un cristiano, hijo de Dios, servidor del Señor, se puede pasar horas enteras dándole dedito así. Al final no hay nada edificante, pero el resumen es que perdió tiempo, oiga, llenó su mente de cosas vanas, de cosas que tienen que ver con el deseo de la carne, con el deseo de los ojos, con la vanagloria de la vida. Pero dicen, no, yo no estoy viendo nada malo, pero si te la pasas así continuamente, vas a llegar a lo malo. Pero hay gente que dice, ay, pastor, deje de ser exagerado, deje de ser exagerado. Yo recuerdo que en Palmira yo le dije a una mujer, porque me dijo en un tono desafiante, pastor, y yo me voy a ir para el infierno porque yo una novela, yo le confieso, yo una novela, mi marido me critica, pero yo me iré para el infierno. Le dije,
Pues ahora no le puedo contestar, pero si sigue viendo telenovelas, en unos 3 meses hablamos. Oiga, pasaron 2 meses, el marido vino con ella. Pastor, que es que mi esposa, que no asesinó celarme, que mire, que a toda hora es un problema, que a toda hora es una dificultad, que a toda hora es un conflicto, que me cela con todo el mundo. Y yo ya me di cuenta, pastor, ¿qué es lo que pasa? Es que resulta que en la novela que se está viendo, el protagonista anda engañando a su esposa y ya me la cuadró a mí, ya me encajonó ese modelo de ese tipo de la telenovela, me lo encajonó a mí. ¿Y sabe qué dijo anoche? Llena de enojo, me dijo, es que todos los hombres son iguales. Ah, entonces emocionalmente estaba siendo afectada por una situación que estaba pasando en algo actuado, en algo mentiroso, en algo que estaba dentro de la fantasía. Pero ella ya estaba llena de emociones porque se alimentaba de esa telenovela de emociones. Y esas emociones la fueron llenando, tal vez no para adulterar, tal vez no para robar, pero sí para volverse una mujer cansona y que se le manifestara ese nivel de amargura que tenía. Entonces ella contestó enojada, dijo, sí, no lo niego, es que a uno esas series a uno lo educan y le abren los ojos y lo ayudan a dejar de ser tan bobo. Yo he sido una confiada con este hombre y ahora me doy cuenta que en vez de llegar a tal hora está llegando yo no sé por qué, por allá tendrá alguien, alimentada del mundo, alimentada de la fantasía, de las emociones del mundo. Entonces le dije, ve, no te demoraste 3 meses, no se han cumplido 2 meses de la respuesta que te iba a dar. Ahí está el resultado, ahí está. Y usted en ese estado se va para el infierno porque está amargada, porque va a acabar con su hogar, porque tiene celos, y los celos es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No conoce la voluntad de Dios. No le digo qué me dijo, pero no le gustó. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y entonces viene la pregunta, pastor, ¿y tengo que estudiar toda la Biblia? Yo le facilito las cosas. Estudie con nosotros. Nosotros vamos llevando el conocimiento de la Biblia y lo vamos aplicando a su ser, a su persona. Luego vienen las escuelas ministeriales. Luego va conociendo cosas con mayor profundidad hasta que usted puede decir, hombre, tengo un concepto claro y preciso de lo que es el carácter de Dios. Aunque no lo he leído, yo sé que al Señor no le gusta esto, no le gusta aquello, no le gusta lo otro, porque ahora conoce el carácter de Cristo y sabe que así como el Padre es santo, Cristo es santo y por eso nos pide, sed santos porque yo soy santo. El silencio dice mucho, ¿sí o no? Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo número 10. Y ese Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí está, el versículo 10 tiene esa parte, esa segunda parte. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y sabe una cosa, por más que se haya repetido allá en la religión tradicional estos versículos, una gran mayoría de los cristianos no entienden lo que están diciendo cuando le está diciendo al Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino. Yo no quiero vivir en un reino humano, en un reino carnal, en un reino pagano, no. Quiero vivir en tu reino aquí en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Y el cristiano a veces ni se preocupa por saber qué le agrada a Dios. No, lo que a él le agrada dice, no, yo sé que Dios no se va a disgustar por esto. No, Dios es amor y hay libertad en Cristo, pero no para hacer lo malo. No para hacer lo malo. Y a veces el cristiano le atribuye cosas a Dios que Dios nunca haría y nunca permitiría. Escúcheme, cosas tan sencillas que suceden en el hogar, cosas tan sencillas que suceden dentro de las familias.
Y cada uno de ellos dice, no, lo que pasa es que Dios entiende la mujer que yo tengo, para no tratarla como lo dice la Biblia. Y muchas mujeres cristianas dicen, ay, pastor, lo que pasa es que usted no conoce a mi marido. Lo conociera. Si yo lo conociera, entonces entraría a maltratarlo junto contigo. Eso es lo que ellos tratan de decir, ellas tratan de decir. Entonces, ellos pretenden hacerle creer a otros que Dios se va a sujetar al concepto personal del hombre o de la mujer, para no obedecerlo y para decir, es que no se lo merece. No, no se lo merece, no se lo merece. Esa madre pretende hacerle creer a los demás que si saca ese hijo pecador, ese hijo adulto, ese hijo pecaminoso, tomador de licor, fornicario, que entonces Dios se va a enojar, porque Dios es amor y ¿cómo voy a sacar a mi niño de 20 y pico de años a la calle? ¡Ay, no! Y el problema está allí, que muchos cristianos pretenden hacerle creer a otros que lo que le agrada a ella o a él, le agrada a Dios. Y que el concepto del amor, oiga, tan desvirtuado, tan gastado. El mundo tiene un concepto del amor que muchos cristianos practican también. El amor, alcahuetería, el amor, permisividad, el amor, compartir el pecado, participar del pecado, el amor, el amor. No, no. ¿Usted sí sabe lo que es la autoridad de Dios? La autoridad de Dios es el establecimiento de mandamientos, de reglas. ¿Usted sabe por qué Dios estableció mandamientos y reglas al hombre? ¿Sabe por qué? Por amor. Porque si cumplimos los mandamientos, vamos a vivir seguros, vamos a vivir tranquilos, nos va a ir bien. Pero cuando una persona desprecia los mandamientos, le va mal. No hace caso al Señor. ¿Cómo así? Que yo no puedo. Pues es para que te vaya bien. Mire, póngale cuidado. No piense en nadie. Cuando uno ve en televisión, cuando uno ve en las redes sociales, cuando uno ve las noticias, que alguien en medio del cristianismo se levanta a decir, Dios a través de mi profeta me dijo que yo me podía divorciar de mi esposo y casarme con otra persona. Es más, Dios me mandó a decir a través de mi profeta cuál era la persona con la que yo me debía casar. Y este sí es el perfecto, esta sí es la perfecta. Este es mi diseño original. Con este sí voy a ser feliz porque ella fue diseñada desde el cielo para ser parte de mí. Ese otro no, con el que tengo hijos y viví tantos años, no, ese no, ese no. ¿Sabe qué es lo doloroso? Que muchísimos cristianos con un anhelo en el corazón lo creen y hasta aplauden. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¿Cuánto cree que dure esa unión perfecta? ¿Cuánto cree que dure? Nunca dura nada. Nunca. Nunca ha durado. Nada, ni los más famosos, ni los que hacen las cosas por ahí sin que nadie se dé cuenta porque no está la prensa ahí para verlo. ¿Qué pasa? Después de unos pocos meses, no. ¿Quién vive con ese hombre? ¿Quién vive con esa mujer? Y así se la va a pasar si no obedece a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pero a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y tiene una opción más. Reconcíliese con el mismo. Reconcíliese con la misma. No, es que eso no me gusta. Entonces la persona no hace la voluntad de Dios, sino su propia voluntad y pretende que le va a ir bien, pretende que todo está perfecto. No, no. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. ¿Y usted quiere hacer mi voluntad? Pues no mucho. Entonces, ¿para qué ora de esa manera? ¿Para qué reza? No, sino que es que pues estaba haciendo mis oraciones y tengo que repetir alguna cosa, ¿no? Bíblica. No, señor, no es así. Entonces, el riesgo está en que Mateo 7:21, usted lo sabe, pero yo no puedo dejar de decirle lo que el Señor me dice que le diga. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces apliquemos de una manera práctica, como en academia, apliquemos algo muy sencillo. Si algún cristiano en alguna parte del universo, del mundo entero, determina practicar, no del todo, no del todo, sino en algún porcentaje pequeño, alguna de las obras de la carne, sí, que tiene mal genio, y que el mal genio de vez en cuando se sale, porque es que, la gente es terrible, hermano, le hacen sacar a uno el mal genio. Esa persona podrá entrar al reino de los cielos, ni viviendo aquí en la tierra, ni cuando se muera, porque no está haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que dijo que le diéramos muerte a la ira, al mal genio. Esa persona que ha aceptado deleitarse en algunos comerciales de televisión, que le parece cursi, porque un cristiano, cuando ve aparecer ciertas escenas, baja la mirada, mira para otro lado y se le ríen, se le burlan. Ellos sí se dan la libertad de mirar lo que está sucediendo allí y disfruta de eso que sale ahí, las piernas, algo. Está bonita. Pero no más, no hay problema. No hay problema. Y si yendo a otro lugar por allá ve algo con más carga sexual, no importa, no. Como yo desde que me convertí al Señor, no le soy infiel a mi esposa. Eso para ellos es lo que cuenta. Y no están dándose cuenta que están dejando entrar en su corazón la infidelidad, porque desean cosas de otra mujer. Aunque digan, no, es que a mí me gustaría que eso lo tuviera mi esposa. No importa, así no es. Entonces, ¿qué será lo que a muchos cristianos no entienden de esta partecita? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos, Señor? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mi Padre dice, oíd de la fornicación, todo lo que tenga que ver con comercialización sexual, todo lo que tenga que ver con acercamiento indebido, sexualmente hablando. Pero ya la iglesia resultó ser más sabia que Dios. Ya muchos ministros dijeron, a Dios se le olvidó que sí se pueden besar los novios, que sí se pueden abrazar y que no es malo que se conozcan ahí si se tocan un poquito. Al Señor se le olvidó decir que no es malo para una mujer casada tener amistades especiales a través de la internet. El hombre casado, al Señor se le olvidó aprobar eso. Entonces, como a Dios se le olvidó, los pastores lo aprueban y los cristianos, chupándose el dedo, dicen, pero mi pastor dice que eso no es malo. Pero mi pastor dice que eso está bien, que eso no es pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Eso es. Entonces, mire, este versículo, que el Señor nos ayude a usted y a mí, primeramente. Bueno, que me ayude a mí nomás. ¿Usted también? Bueno, gloria a Dios, a usted y a mí. Que nos ayude a todos, ¿sí o no? Pero este versículo, hermano, ya ha puesto a lamentarse a muchas personas en la eternidad y seguirá haciendo que muchos cristianos que se hacen pasar por modernistas, liberalistas, que ellos sí viven un evangelio libre, no como los extremistas esos, legalistas, que dicen que no. Este versículo va a ser el causante de dolores de cabeza de muchos buenos cristianos, de muchas personas que fueron tenidas en medio de la familia cristiana como hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Y qué le pasó al hermano fulano que no entra? No, le aplicaron Mateo 7:21. ¿Cómo? Y es que estaba desobedeciendo. ¿Y en qué? Yo no sé. Pero ahora le dijeron Mateo 7:21. Se queda ahí. Entonces sí es necesario, otra vez, sí es necesario que pongamos mucho más atención a lo que está establecido en la Biblia, a lo que usted y yo podemos leer y entender.
es necesario que pongamos mucho más atención a la palabra escrita para que no resbalemos, para que conociendo la voluntad de Dios podamos hacer la voluntad de Dios y le podamos agradar. ¿Quién dice amén a eso? Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba, versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, el Señor Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Clarito o no? Oiga, muy claro, ¿sí o no? ¿Quién es la familia de Cristo? El que obedece. Pero ¿cómo obedecer si no conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo obedecer si la única manera de leer la Biblia es cuando el pastor dice, ábranlo allí en Lucas, capítulo número 12? Y mientras que el pastor lee, él mira para otro lado, bosteza y mira por encima de la Biblia y dice, sí, eso es lo que está diciendo la Biblia, sí. Y ya su alma está preparada en aceptar lo que el pastor le explique. Ay, sí, sí, sí. No aprende, no aprende. No podremos conocer la voluntad de Dios si no estudiamos la Biblia. Pero estudiar no es leerla por leerla. Perdóneme, yo quiero decirle una cosa. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero analícelo, analícelo. ¿De qué me sirve a mí leer la Biblia de pasta a pasta? Es que yo he leído la Biblia 2 veces, 3 veces, de pasta a pasta. Muéstrame el resultado. ¿En qué cambió? ¿En qué hay bendición en su vida? ¿Qué entendió? ¿Qué está haciendo que antes no hacía, antes de leer la Biblia 3 veces? ¿Qué? Muéstreme. Porque leerla por leerla, como se lee un libro común y corriente, eso no vale nada, hermano. En cambio, estudiar la Biblia por temas, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Estudie la Biblia por temas. Un tema, la fornicación. Un tema, el adulterio. Claro. Otro tema, la obediencia a Dios. Otro tema, la voluntad de Dios. Estudie por temas la Biblia. Y no necesita leerla de pasta a pasta para que usted sea una persona entendida en lo que es el carácter y la voluntad de Dios. Eso sí vale la pena. Que usted diga, ¿cómo criar a mis hijos? ¿Cómo tener una vida agradable al Señor? Voy a leer Proverbios. Y saca una libreta de apuntes y va escribiendo. Ajá, ya entendí. Claro, no me daba cuenta. Uy, de razón, mire. Y que eso que leas te vaya transformando. Eso que leas te vaya instruyendo de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso sí es estudiar la Biblia. Pero leer. Yo me leía, joven, yo siempre fui buen lector. Me leí lo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, me leí la Guerra de las Galaxias en libro. Me leí una cantidad, al final terminé leyendo bolsilibros de pistoleros, sí, porque uno sin el Señor no hace muchas cosas buenas. Leía cosas que me instruían, pero al final terminé leyendo libros de espionaje. Pero ahora en Cristo, no había ido a una iglesia cristiana y se me metía un tema a la cabeza y empezaba, bueno, yo la primera Biblia que tuve era una Biblia que tenía una concordancia sencilla, pero al final hablaba de una palabra y esa palabra aparecía y me decía en qué cita bíblica aparecía. Pues empecé a tomar de la concordancia palabras. Una de las primeras palabras que yo empecé a estudiar fue la ira, porque en mí era la ira, una ira ciega, una ira sorda, hermano. Y empecé a darme cuenta
que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, que la ira es como un pecado de homicidio, que la ira es una obra de la carne que no le permite al hombre entrar al reino de los cielos. Y cuando llego a la iglesia cristiana, veo al pastor que se le brotó una vena por aquí, otra vena por acá, invitó a toda la iglesia que se largara, que por uno que se fuera, Dios le mandaba 10. Y no fue así. Se fueron como 100 para una iglesia nueva. Y mientras estuve allá, el Señor no devolvió ni uno. Ay, hermano. Entonces, yo preguntaba que por qué él se enojaba. No, está caracterizado, ¿sí? Sí, está usando de templanza. ¿Así? Le confirmé al que me estaba diciendo eso por la Biblia, que era ira, y me dijo, pues sí, pero es ira santa. No existe. ¿Cómo agradar a Dios si no conocemos su voluntad? ¿Cómo agradar a Dios? El Señor dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi familia cercana. ¿Somos familia cercana a Cristo? Porque estamos con el deseo de conocer la voluntad del Padre Celestial para obedecerla, no para tenerla ahí como una información y chicanear. Y no, man. Ahora póngale cuidado a esto. Sí, me queda un poquitico de tiempo. Póngale cuidado. Mateo 18, cambiemos un poquitico el enfoque, pero sigamos hablando de la voluntad. Mateo, capítulo 18, dice la palabra en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Señor? ¿Y usted conoce eso o no? Porque aquí me puedo detener un poquitico y le puedo hacer caer en cuenta de una doctrina que había en la iglesia cristiana, que nunca se tenía en cuenta eso y no se entendía que orar por una persona para que no se condenara era la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacíamos nosotros en muchas oportunidades, en muchas ocasiones? Padre, Señor, el brujo, el hechicero, tu palabra lo dice, no vivirá, córtalo, Señor, córtalo, Padre. Por ahí escuché a un pastor diciéndole, Señor, explótales el corazón. Ese es más violento, ¿no? Ese le gusta es con alevosía. Y ellos que oraban así, ¿estaban haciendo la voluntad del Señor? ¿Sí? Deseando que todos los malos se murieran, no que se arrepintieran. Y por consiguiente, ¿estaban agradando al Señor? No. Y la iglesia, hermano, caminó décadas, siglos, desagradando a Dios, hasta que al final la confundieron con una religión. Imaginen, hermano, que si nos confunden y nos mezclan, dizque los cristianos y nos meten ahí con los católicos. Ay, hermano. No. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Dice el 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces póngale cuidado al error de la situación. Entonces muchas personas pretenden que se rebelaron, que expresaron su inconformismo y se largaron, se fueron para el mundo. Y pretenden que el pastor vaya hasta donde está, hasta la cantina donde está. Hermanito, por favor, hermanito, venga, entienda cómo se le ocurre. Nos hace mucha falta. ¿Sabe quién es el que va por la descarriada? Jesucristo el Señor. Él es el que va por la descarriada. El Espíritu Santo, cuando la persona es sincera, el Señor lo reconcilia, el Señor lo sana y lo vuelve al redil. Pero hermano, ¿qué tal uno andar detrás de los que se rebelan, de los que hablan mal de la congregación, de la iglesia, y detrás, mire, que por favor, hermanito, mire, no hay quien dé culto hoy porque es que me vine a hablar con usted, por favor, por favor. Cuando yo llegué a la Unión Valle del Cauca, una hermanita estuvo yendo como 8 días. A los 8 días dejó de ir. 8 días después que no había ido, me averigüé la dirección y como estaba visitando a otros, pero me fui a visitarla a ella. Cuando me vio se puso a llorar, que no, que es que a ella la habían engañado, que la habían obligado a ponerse falda y a ella no le gustaba la falda, que por eso no había vuelto.
Pues yo no había entendido muy bien esto que les estoy leyendo y yo hice el deber. Yo le dije, venga hermana, oremos, pero sí quiero que vaya. Vaya hermana, vaya a la congregación. Bueno, pastor, bueno, fue. Fue un jueves, fue un viernes, estuvo en el clamor del viernes en la noche, el domingo fue a un culto y se desapareció. Al otro domingo, el sábado en la tarde, fuimos otra vez, le tocamos la puerta, en la misma. No, pastor, es que no, es que yo no me siento bien, es que a mí me engañaron, con lo mismo. Bueno, hermana, pues póngase pantalones. Dios no la va a condenar por eso si usted es sincera, póngase. Ah, bueno. Fue 3 días y no volvió. Ah, que la convence el Señor. ¿O no? ¿Quién lo convence a usted? ¿Yo? No, hermano. Y muchos descarriados pretenden que vayan detrás de ellos. Vean, por favor. ¿Qué quiere? ¿Quiere púlpito, mijo? Sí, yo le doy púlpito, pero vuelva. No, que se quede lejos. Esa clase de personas es peligroso. Listo. El 13 dice: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y cuando la Biblia habla de pequeños es inocentes, de personas que fueron lastimadas por el error del hombre, de personas que fueron ofendidas por el mismo pastor, por algún servidor. De eso está hablando el Señor. La palabra pequeños son niños, recién llegados, personas que no saben hablar, personas que no se defienden solas. Ellos son intocables para Dios. Ah, bueno, con ellos hay que tener un buen trato. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, dice la palabra. Vaya, repréndalo. Pero no hable mal de él, pero no murmure detrás. No, esa no es la voluntad de Dios. Escuche, hermano. Por favor, entienda, y con esto quiero terminar. Cuando usted tenga algo que decirle a alguien, dígaselo a ese alguien. No empiece a hacer comentarios con los demás. No es voluntad de Dios que nosotros, aún por cosas sencillas, hagamos comentarios. Nos juntemos a hablar. No, que es que el fulano de tal tiene esto y que yo pensé que era más maduro, pero no, que resulta que... Vea, esta es una consigna que viene de la Biblia. Si usted no tiene nada bueno que hablar de alguien, no diga nada de él. Ore por él y si tiene algo en que reprenderlo, vaya, repréndalo. Dios se alegra cuando usted, al verle un defecto a su hermano, a su hermana, a su pastor, en vez de ponerse a murmurar, a hablar, va y le dice. Y no le está poniendo la condición que le diga con amor, con delicadeza. No, suéltesela, como usted sea capaz. Hay personas que se asustan al irle a hablar a otro hermano. Y se asustan y no son capaces de decirle las cosas, sino es como golpeadas, como, hermano, arrepiéntase. Pues dígalas. El problema es que la iglesia no sabe que desagradan a Dios, que no es la voluntad de Dios, empezar a hacer comentarios con otros, que fulano, que sutano, que mira, que tantos años que tienen en la iglesia y mira, y están preparando esto y están diciendo lo otro. No, hermano, no se meten en eso. Dios se desagrada de la murmuración. Dios no acepta eso, no es la voluntad de Dios. Hermano, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, y estando tú y él solos, repréndele. Esa es la voluntad de Dios.